en ese momento tenía a lo mejor 5.000 euros ahorrados y yo tenía 4.800 en Binance. Solo tenía lo justo para sobrevivir con el banco. Y es verdad que con la caída esa fue cuando fue un poco el choque de realidad. Yo me compré un coche en su día, un Honda Civic, y entonces con la hostia esa que me di, pues tuve que vender el Civic porque no tenía nada, literalmente seguía encima metiendo todo lo que me entraba, porque yo pensaba que íbamos a volver a subir. Y al final pues yo ya me di cuenta que no estaba actuando de una buena forma. O sea, yo metí operaciones sin stop loss, entonces en esa caída las posiciones de spot las aguanté. Pero es verdad que en futuros con cripto sí perdió mucha pasta. El 95% en el trading falla. Por estadística, 5 de cada 100 personas lo consiguen. Entonces, para ser de esos 5 tienes que hacer cosas que no estén dispuestas los otros 95. El trading como tal es una habilidad que a corto plazo es muy frustrante, pero a largo plazo, si tienes la capacidad de saber gestionarlo, tiene un R muy grande. ¿Cuánto has ganado este último año? 40 a 50 acá aproximadamente. Muy buenas a todos, bienvenidos a SDT, bienvenidos a Secretos de Traders. Estamos hoy con Josh, amado en toda la comunidad. Y bueno, Josh, antes de nada, preséntate un poquito, ¿qué haces aquí? Bueno, primero de nada agradeceros haberme traído al podcast. Para mí ya sabéis que es un auténtico placer. Así que nada, a mí en redes me conocerán primero en cripto por Perseo, me llamaba así cuando mi época de cripto, y ahora me conocen en redes como Josh Trader, y soy un chico de 23 años que no me gusta decirlo mucho, pero sí soy trader y tengo un club privado que se llama Golden Ballet, y básicamente me dedico a eso, a Forex, a mirar los mercados, y tengo una comunidad con la que paso mi día a día. Qué bueno. Cuéntanos un poquito tu historia, ponnos en contexto. ¿Cómo es que has acabado en este podcast? ¿Cómo es que te dedicas a hacer trading? Vale, pues yo siempre he sido un chico que le ha interesado mucho la economía desde pequeño. Desde que tenía 16 años me interesó mucho los mercados y demás, y por eso es verdad que empecé la carrera en ADE, hice administración de empresas, y en la época del COVID me empezó a picar un poco la curiosidad, ¿vale? Sobre el mercado cripto, que es cuando me inicié ahí. Mis inicios fueron con Bitcoin y fue cuando me inicié en La Colmena, y a partir de ahí ya solo me dedicaba a estudiar, mirar mercados, y también conocía ICT. Ujú. Y bueno, tengo por aquí apuntado que estuviste en La Colmena, es decir, tus inicios fueron en La Colmena, que bueno, para aquellos espectadores que no lo saben, es la comunidad de Adri, que bueno, ahora mismo ya lleva más de 2 años en activo. Entonces, empezaste por allí porque yo me acuerdo que bueno, yo también estaba obviamente y te veía por allí. ¿Cómo es que te dio por lanzarte un poquito más, mostrarte en redes? Y bueno, al final estás viendo lo que está haciendo Adri, que lleva un camino que en su momento intuyo que querías ser un poquito como él y a día de hoy lo has conseguido, ¿no? Eso es, yo estaba en la carrera y es verdad que siempre tenía el pensamiento, sobre todo porque me lo metieron mis padres, de conseguir un buen puesto, al final que también hice las prácticas en un banco y demás, porque era como la tradición. Y es verdad que me empezó a piquear un poco la curiosidad, entré en La Colmena, conocí a Adri, y es verdad que me cambió un poco el chip, él ya sabe que le debo todo. Y ahí, a partir de ahí, en ese momento, es verdad que en el 2022, 2021, fue cuando toqué un poco fondo, porque me di cuenta que no me gustaba mucho, porque miraba al final en largo plazo, que siempre me enfoco sobre todo en eso, y no me gustaba mucho el rumbo que iba a tomar mi vida y demás. Además era una época en la que no me sentía muy cómodo con mi entorno, no dedicaba tiempo a lo final a lo que a mí me gustaba, que era la economía, los mercados y demás. Y es verdad que cuando entré en esa comunidad, que para mí fue eso el cambio de chip, porque vi a gente dentro que te sentías parte de una familia. Y a partir de ahí, pues eso, empecé a estudiar, empecé a formar. Me acuerdo que ese verano era cuando hice las prácticas en el banco, y fue cuando me di cuenta que no me gustaba al final. Es verdad que al final era lo que aspiraba en ese momento. Y fue a partir de ahí que ese verano fue el que cambió un poco mi mentalidad. Empecé a estudiar con todo el contenido que tenía allí Adrig. Al final ese momento fue porque yo me daba cuenta que veía a una persona, ¿sabes? Que al final ya en ese momento no tenía todo, pero se podría decir que vivía al final de las redes, tiene una comunidad, y era la persona que más trabajaba.
mientras que yo al final que solo tenía como tal las prácticas y demás, no seguía sus pasos y al final siempre me han dicho que para alcanzar algo tienes que fijarte en la gente que lo ha logrado. Entonces a partir de ahí fue cuando me empecé a levantar. Yo me acuerdo que ese verano me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba 3 horas antes de ir a las prácticas, llegaba al banco, cumplía al final porque yo en ese momento estaba estudiando, estaba en tercer año de carrera y estaba estudiando AD. Y en ese momento fue cuando empecé a estudiar todo el día, no salía. Fue el año que como tal cambió un poco mi entorno y demás, porque es verdad que siempre estaba muy acostumbrado a salir los fines y demás. Y en ese momento cerré mucho mi círculo, que fue lo que me ha ayudado mucho a estar a donde estoy hoy. Y ese fueron mis inicios. Después hablaremos un poco del entorno, pero yo quiero saber, tú empezaste en cripto, por lo que me estás comentando, la colmena intuyo que entraste más quizás por el tema de criptomonedas. Entonces, estoy seguro de que muchos de las personas que nos están escuchando han empezado por cripto y al final han transicionado más a trading. Entonces, me gustaría saber, primero, ¿cuándo empezaste en cripto? Es decir, época, si fue en la colmena, si antes, si tuviste suerte de entrar en un buen momento, capitalizarte para luego pasarte más a trading, y qué es lo que te llevó a dejar las criptomonedas a un lado y enfocarte mucho más en trading de mercados como pueden ser Forex y demás. Sí, yo empecé eso después del COVID, más o menos todos los conoceréis sobre Vittorio Malatesta, que en ese momento cuando estábamos en Bull anunciaba mucho de las criptos y demás, y fue cuando me picó un poco la curiosidad. Entonces en ese momento, lo mismo, básicamente yo era un chaval que es verdad que trabajó mucho desde pequeño, al final es algo que, es verdad que de pequeño no lo llevaba muy bien, pero mis padres, desde los 16 años, sobre todo porque mi padre es albañil, he visto mucho en casa que al final hay que trabajar duro para conseguir resultados. Entonces de pequeño, como trabajé mucho, pues tampoco tenía unos ahorros al final que ahora no me suponen cantidades muy significativas, pero en ese momento sí, para al final la gente de mi edad, con 19 años, no has trabajado nunca, no tiene muchos ahorros y demás. Entonces en ese momento fue cuando conocí las criptos, hice mi primer depósito y demás, y lo malo, al final que es cuando empiezas, que empiezas ganando y cuando tu cabeza parece que te crees el mejor del mundo, crees que lo sabes todo, hasta que el mercado te da un poco la hostia de la realidad. Y eso me pasó a mí. Al final yo entré justo cuando Bitcoin empezó el bull run desde los 25 a los 64, el primero que tuvimos, cuando Cardano estaba en 30 céntimos y demás, que yo empecé, mi primera inversión fue en Cardano y vi que eso duplicó a lo mejor en la semana. A la semana ya vi que tenía el doble. Entonces ahí fue ya cuando empecé a meter todos mis ahorros, todo lo que ganaba trabajando lo metía. Yo si un mes a lo mejor ganaba con mi viejo de socorrista 1.200, lo metía 1.000, metía una 1.000 en Binance y me quedaba 200 para vivir mi día a día. Y eso, en ese momento pues al principio fue muy bien, gané mucho dinero, porque era bastante fácil, al final todo subía. Entonces, es verdad que luego al final, me acuerdo ese verano, que fue por mayo, por ahí, que Bitcoin cayó de 64 a 30 en un par de días. Y claro, en ese momento pues yo no tenía nada de formación, no me había formado en nada, o sea, yo pensaba que era bastante bueno al final porque pensaba que lo que me habían enseñado en la universidad me servía para gestionar, pero no utilizaba stop loss, nada, es verdad que empecé con un amigo y en ese momento pues hacíamos muchas locuras. Solo que como todo subía pues era bastante fácil, yo no sabía lo que era un short, no sabía lo que era un stop loss, la gestión de riesgo ni nada. Entonces es verdad que cuando tuve esa caída fue la primera vez que me di un poco la hostia de realidad, que vi como mis ahorros se fueron fácil el 70%. Pero es verdad que tuve la suerte esa del mal dicho que se holdea con cojones. Y ese verano pues fue bastante bien, la verdad, porque recuperamos. Bitcoin pasó otra vez a cuando hizo, 69. sí, que volvió a hacer máximos históricos. Entonces, pues es verdad que aprendí un poco en ese momento, ya la hostia esa que me di me sirvió bastante, aprendí al final a vender, porque yo nunca vendía, yo pensaba que al final esto siempre iba a subir y yo nunca vendía, que íbamos a tener correcciones, pero no sabía lo que era un bear market ni nada por el estilo. Entonces, eso, ese verano, como recuperamos bien, lo mismo, yo seguí currando, ¿vale? Porque al final, algo que creo que afecta mucho a la gente es que tiene muchas falsas expectativas sobre el trading, que entran aquí y como que desprestigian los trabajos
Tradicionales. ¿sabes? Porque yo al final de los 16 eso, mi padre me ha enseñado que al final trabajar de albañil, poco sabe lo que es eso, y que desde esa edad ya mi padre me inculcara eso, era como que empezaba a valorar mucho las cosas. Y a partir de ese momento yo no dejé al final ni mi trabajo ni nada, nada más que nada porque yo sabía que no tenía la habilidad como tal. O sea, es que por eso ahora mismo es la diferencia con la que veo ahora. Y eso, entré en el mercado cripto, en ese momento recuperé bastante bien, ahí luego ya entraron un poco el FOMO con los con los NFTs y demás. Pero es verdad que en ese momento fue cuando ya también entré en la colmena, me empecé a formar, ¿vale? Porque no quería perder otra vez todo mi dinero. Pero no todavía no tenía la mentalidad y demás, porque como recuperamos al final, pensaba que ya no íbamos a caer, ni... Yo pensaba que eso fue un bear market, lo que tuvimos, y pasé, prácticamente fueron 3 meses. Así que a partir de ahí ya fue cuando empecé a formarme en la colmena y demás. Es verdad que seguí cometiendo muchos errores con las criptos, porque los famosos DOT al final, las parachains y demás que los bloqueé durante 2 años. Por eso es que ahora estoy mucho menos expuesto al mercado cripto. No es que no confíe, pero sí como que creo que ha perdido un poco la esencia al final de lo que significaban las criptos. Sobre todo, quizás si no supiste salirte en ese momento, la opinión que tienes ahora también está como un poco sesgada de haber perdido tanto dinero y entonces a lo mejor ya no te atraen tanto, porque comentas la caída que tuvimos de $64.000 hasta los 30.000, es cierto que luego el mercado recuperó, hicimos nuevo all-time high, después seguiste, o sea, el dinero que habías recuperado y todo lo que estabas metiendo del curro, ¿lo terminaste perdiendo o cómo acabó tu experiencia con las criptomonedas? Claro, es que al final yo, es verdad que en la caída que tuvimos esa, yo al final en ese momento tenía a lo mejor 5.000 euros ahorrados y yo tenía 4.800 en Binance. Solo tenía lo justo para sobrevivir con el banco, si me iba a tomar algo con unos colegas y demás. Y es verdad que con la caída esa fue cuando fue un poco el choque de realidad, que fue al final yo, es verdad que como trabajaba mucho desde pequeño, pues yo me compré un coche en su día, un Honda Civic, que para mí fue al final, eso, es verdad que en ese momento tenía mucho la tontería que ven muchos al final que yo lo respeto al final, que al final la gente si les gusta al final, solo que en ese momento yo me compré el coche por intentar impresionar, que es lo que veo mucho, sobre todo en los jóvenes, así que sí canal nuestro, que intentan comprarse cosas para impresionar o creer, hacer ver a la gente que les va bien. ¿Sabes? Que al final fue lo que me pasó un poco a mí. Y entonces con la hostia esa que me di, pues tuve que vender el Civic porque no tenía nada, literalmente seguía encima metiendo todo lo que me entraba a Binance porque yo pensaba que íbamos a volver a subir. Y es verdad que en ese momento me fue bien, al final vendí el Civic y demás y lo metí todo otra vez a Binance. Y tuve la suerte de que recuperamos. Pero es verdad que al final pues yo ya me di cuenta que no estaba actuando de una buena forma. Solo que en ese momento pues básicamente no tuve como tal, no me pude la esta de vender, pero es verdad que en futuros con cripto sí perdió mucha pasta. O sea, yo metí operaciones sin stop loss, entonces en esa caída las posiciones de spot las aguanté, pero las de futuros con esa caída tuve liquidaciones como... Una detrás de Sí, otra. pero bueno, como todos en esa época. Claro. Y al final pues es verdad que aprendí mucho de esa época. No me arrepiento para nada, al final creo que Es parte por del mucho que proceso. se diga, claro, al final por mucho que te diga otra persona que haya pasado por eso hasta que tú no lo vives como tal, Tienes que no sufrir. aprendes. Y luego ya te pasaste un poquito más a lo del trading, es decir, las criptomonedas empezaron a bajar, entramos en ese bear market y te desentendiste un poco y te centraste más en trading. Y una pregunta que me gusta hacerle a todos los traders es, ¿por qué trading y no otra cosa? Es decir, ¿qué es lo que te llama la atención del trading para que quieras dedicarte a ello? Me llamó mucho la libertad te da el trading como tal. Porque es verdad que yo, eso siempre aspiraba, quería como tal conseguir un buen trabajo y demás, como director tal de algún banco, pero es verdad que te atas mucho a alguien. O sea, no tienes la libertad de poder irte cuando quieras a algún sitio, o sea, no pasar tiempo para los tuyos al final. Lo que me da el trading es eso. Entonces, por eso es verdad que también amo mucho los gráficos como tal. Mi pasión, y es lo que me daba cuenta porque a mí me gustaba mucho operar, pero cuando empecé a aprender, me podía tirar, me di cuenta ese verano que me tiraba 14 horas aprendiendo y demás, porque siempre he sido un chico con mucha curiosidad, por como cuando me da por aprender algo nuevo soy muy obsesivo. ¿Y de qué forma lo compaginabas con el trabajo?
Claro, entonces en ese momento, como hice las prácticas en la universidad, no trabajé, porque estaba haciendo las prácticas. Entonces es verdad que en las prácticas era básicamente un horario de 8 a 3 y el resto del día era gráficas, 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 que allá fue cuando estaba en la Colmena, ese verano. Y es verdad que ese verano fue el que me cambió un poco. Es verdad que al final, si fuera ahora, no lo gestionaría de la misma forma, porque es verdad que ese verano me hizo perder muchas relaciones, muchas amistades. Al final le dedicaba, como tal, llevo 2 años y poco metido en esto y le dedico a mi vida entera a esto los últimos 2 años. Pero bueno, tú actualmente ya has dejado, bueno, no Sí, estás ahora ya ahora llevo un mejor equilibrio, y pero es estás verdad. full time trading. Sí, actualmente sí, al final creo que como tal para empezar, es verdad que luego al final tienes que intentar tener un equilibrio porque si no te chupas mucho, pero al principio considero que para conseguir la habilidad, al final solo como tal son el 95% en el trading falla. Por estadística, 5 de cada 100 personas lo consiguen. Entonces, para ser de esos 5 tienes que hacer cosas que no estén dispuestas los otros 95. Y al final Qué el bueno. trading como tal es una habilidad que a corto plazo es muy frustrante, pero a largo plazo, si tienes la capacidad de saber gestionarlo, tiene un R muy grande. Qué buena reflexión. Eso es verdad, yo pienso igual que tú, que al principio tienes que vivir del trading, ser un obsesionado del trading, pero esto, si lo llevas al tema personal, es bastante peligroso. Me gustaría saber cómo lo llevó tu familia y tus amigos, el hecho de que tú estuvieras tanto tiempo delante de las gráficas y no les pudieras prestar atención. Claro, yo al final, es verdad que empecé con un amigo, me metí con un amigo en esto de las criptos, que es con el que actualmente a día de hoy también está aprendiendo sobre que está en mi comunidad, sobre trading. Porque los dos en ese tema son muy parecidos, nos picó mucho la curiosidad. Al final él también estudiaba economía, entonces con él es con la persona con la que siempre he estado hablando, porque es verdad que pienso que te va mucho mejor si mantienes tu vida privada, si no Mm. empiezas a contar. Yo un error que nunca he cometido, por ejemplo, y que estoy muy orgulloso es de, por ejemplo, si me hubiera empezado en criptos y hubiera empezado a contarle a todo el mundo de, wow, mira, estoy invirtiendo en esto, tal, invierte en esto, que estoy ganando mucho dinero, tal, que eso creo que mucha gente se equivoca al final. Entonces es verdad que he mantenido siempre mi vida muy privada, pero es verdad que en ese verano al final yo estaba muy acostumbrado a salir, los fines, al final tenía 19 años, 20 años. Es un poco, por lo general, lo que está la gente acostumbrada. Entonces, en ese momento, pues es verdad que unas amistades que tenía las cerré por completo, Mm. solo me enfoqué en unos colegas que no como tal, tampoco quiero que solo sea gente que se dedica al trading o que tiene buenos hábitos y demás, pero es gente al final que como tal no sabe muy bien a lo que me dedico, pero me apoya, no me dan al final cuando necesito un poco apoyo, están ahí y como considero que son mis colegas al final de toda la vida, no creo que por eso al final que se dice mucho que te tienes que rodear al final de gente igual que tú, tal, eso lo veo bastante bien, pero tus colegas así de toda la vida desde pequeños que siempre han estado contigo, como tal, eso sí es verdad que siempre los he intentado mantener. Y en cuanto a la familia, bastante bien. Es verdad que eso, como he mantenido muy privado todo, mis padres nunca han sabido a lo que me dedicaba y ni lo saben actualmente. Solo lo que peor han llevado fue mi madre cuando le dije, porque al final yo hice las prácticas en el banco y ahí ya, como ya era, no era muy rentable, al final era muy, cometía muchos errores todavía, pero es verdad que ya tenía mi fondeada y demás y encima este último año saqué mi club, rechacé el puesto de gerente de empresas que al final eso te tiras toda la vida estudiando, que al final es un puesto que todo el mundo aceptaría. Y a mi madre le chocó mucho que yo rechazara ese puesto, más que nada porque es verdad que siempre me ve en casa todo el día en el ordenador, mirando gráficas y demás, pero no lo entiende muy bien. Entonces, es verdad que le chocó mucho, se puso a llorar, me dijo que me estaba equivocando, que todo el futuro lo iba a estropear por hacer estas tonterías. Pero bueno, al final sí es verdad que últimamente en mi familia lo llevan bastante bien, por más que nada porque ven resultados. Al final ven que me puedo ganar la vida desde casa. Y eso, A mí lo que me parece muy importante, que tú has dicho antes, es que mantienes a tus amigos desde hace muchos años que no están en este entorno y me parece muy importante por el hecho de que cuando tú estás con ellos estás desconectando, estás pensando en otras cosas, bajas al mundo real y no estás siempre en esta burbuja en la que estamos envueltos todos. Mm, totalmente. Y bueno, dices que terminaste las prácticas, le dijiste a tus padres pues que querías dedicarte a bueno, lo que estabas haciendo, aunque no lo entendieran del todo muy bien.
¿Y cómo crees que ha cambiado tu vida tomar esa decisión? Es decir, ¿crees que ha cambiado a mejor? ¿Ahora mismo consideras que estás en el punto en el que querías estar, que todavía te queda recorrido? ¿O si crees que tus padres al final van a acabar llevando razón y pensar que, bueno, lo que te decían para ellos era la decisión mejor para ti, ¿no? Vale, eso fue el verano de hace 2 años. Hace 2 años Sí, ya. hace 2 años. Entonces, es verdad que para mí, es mi madre al final, es verdad que fue una decisión difícil para mí, porque no se toma eso tan a la ligera. Entonces, y lo consulté, no lo consulté con muchos, solo se lo comenté a mi madre y se lo comenté ya cuando lo había rechazado. Solo consulté con mi mejor amiga en ese momento y mi mejor amigo, pero básicamente porque, bueno, y a Adri también se lo dije, es verdad que se lo dije a él. Sí. Y porque para mí era una decisión difícil, ¿vale? Al final era como rechazar el puesto por el que había estudiado 4 años, que es verdad que no era como tal, en ese momento ya ganaba más dinero con mis cosas que con el trading y demás, que lo que me ofrecían en el banco, por eso es verdad que, solo que no era de igual seguridad, al final el banco era muy seguro, era salario normal, a lo que Algo más estamos estable. acostumbrados, eso es. Pero es verdad que en ese momento algo que me ayudó bastante al final era la estabilidad que yo tenía en casa. Es verdad que yo a mis padres les ayudo el día a día, pero no era como al final no tengo que cumplir con nadie, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún gasto que asumir todos los meses. Entonces eso fue lo que me ayudó bastante a tomar esa decisión. Ujú. Quizás pensabas o sabías que era el momento de, oye, si no tomo esta decisión ahora, que tengo 20 años, Nunca va a ser. no la voy a tomar con 30 cuando ya tengo ese tipo de responsabilidades. Eso es que al final no por desprestigiar, al final era un salario normal y que he trabajado por muchos otros trabajos por mucho menos. Pero es verdad que en ese momento, al final es verdad que se puede compaginar, porque yo siempre he compaginado la universidad con otras cosas, pero en ese momento era como un trabajo de 8 a 4 encima de Madrid Centro, no iba a poder mirar las gráficas. Y es verdad que ya le había dedicado mucho tiempo a estudiar, a formarme. Entonces es verdad que lo veía como un paso atrás. Ujú. Claro, que quizás te hubiera pillado en otro momento donde a lo mejor no has dedicado tanto tiempo a lo que es trading y estudiar y ves que no tienes futuro en eso y entonces la decisión hubiera sido totalmente diferente. Y bueno, actualmente, ¿cuánto capital estás manejando? Porque claro, estamos hablando de que han pasado ya 2 años desde que tomaste esa decisión. Entonces, Actualmente tengo 250. 250 250.000, mil sí. dólares en Aunque empresas de fondo. sí, me han quitado ahora 75, pero espero que se arregle. Y bueno, aparte de las cuentas fondeadas, tienes otras vías de fuente de ingresos, intuyo que será una de ellas el club. Y aparte, pues tienes otro tipo de inversiones o simplemente vas full trading, club y nada No, más. como tal, al final el trading, el club privado que tengo también, de Golden Club, y el portafolio que tengo en criptos. No tengo nada más. Al final, Perdón. dime, No, no, sigue, sigue. al final como tal, mis ingresos principales son del trading y del club. Luego, es verdad que tengo una parte, aunque no muy grande, expuesta en cripto, y esas son todas las inversiones. Porque al final algo que me di cuenta también, por eso que no estoy muy expuesto al mercado cripto, es porque prefiero mil veces exponerme mucho más a algo que yo sé, que me he formado y que tengo la habilidad como tal, a exponerme a muchos sitios que sé que no controlo al 100%, que a lo mejor me influyen las decisiones de otras personas, que por ejemplo el mercado cripto pasa. Sí, bueno, yo creo que pasa en cualquier sector donde quizás no tienen la suficiente formación, entonces cualquier cosa externa te va a afectar. Entonces por eso es verdad que me he centrado mucho como tal en el mercado forex, porque al final es donde creo que nadie, o sea, nadie me sesga y demás, y sé que dependo solo de mí, de mi habilidad, y es la diferencia que veo, la diferencia de hace 2 años cuando estaba expuesto al mercado cripto. Qué importante es conocerse bien. Lo que te quería preguntar es que tú ahora mismo manejas 250.000 dólares. ¿Cómo manejas el riesgo de esos 250.000 dólares? Es decir, ¿con qué riesgo operas? ¿Operas todas las cuentas a la vez, por separado? Claro, yo tengo una manera de operar bastante discrecional. Vale, es verdad que al final he operado de muchas formas. Yo cuando empecé a estudiar por chartismo. No me convenció del todo, aunque tampoco le dediqué las horas que le he dedicado, por ejemplo, a ICT. Al final yo creo que todas las estrategias son rentables. Para mí la diferencia la marca el trader. Pero siempre y cuando dedique las horas suficientes a conocer esa estrategia. Entonces es verdad que empecé por chartismo, no me fue bien, la verdad. Es verdad que estudié bastante, pero no como tal, no practiqué en vivo, que es donde yo considero que más aprendes. Luego me inicié en la colmena, empecé a estudiar bastante las QMs y demás, pero lo que me pasaba es que no entendía muy bien por qué el precio hacía cierta cosa, Mm. porque pasaba de X a Y.
Entonces a partir de ese momento fue cuando conocí a ICT, me acuerdo que me veía sus series día a día, todos los... que encima mi nivel de inglés no es muy bueno, pero es verdad que me enganchó mucho porque luego veía el precio y me cuadraba porque el precio se movía de un sitio a otro. Entonces a partir de ese momento me tiraba leyendo los gráficos todos los días, literalmente todas las sesiones, que al principio creo que es lo que marca un poco la diferencia, y a estudiar el por qué pasan ciertas cosas. Y a partir de ese momento fui entendiendo cómo se mueve el mercado y actualmente pues es lo que ha hecho que esté donde estoy. Entonces con las cuentas con las que llevo, es verdad que como opero de una manera muy discrecional, tengo la cuenta principal, que es para mi estrategia la que tengo más manejada, que suelen ser los modelos de compra y venta que tengo, que da el euro solo. Y luego, verdad que como opero ciertos pares un poco más que voy viendo que me gustan, tengo las otras cuentas para operar de esa manera. O para operar una cuenta solo la tengo para operar swings, por ejemplo, a lo mejor operaciones de H1, H4, pero es verdad que mi cuenta principal como tal solo la opero en el euro y modelos de compra y venta. Qué bueno. Ahora después iremos un poco más al tema de fondeadas, porque sí que nos gusta saber la opinión de otros traders, pero quiero ir antes, ya que lo has nombrado, al tema de ICT y las diferentes formas de operar, porque como dices, has tocado chartismo, después pivotaste, descubriste ICT, también has mamado de la colmena. Entonces, actualmente, ¿qué es decir, haces chartismo, tradeas tal cual como ICT? ¿Cómo estás operando actualmente? Vale, es que a mí, por ejemplo, o sea, algo que creo que no se puede, porque al final vivimos en un sector que se vende mucho humo, ¿vale? Que al final ya sabemos a lo que nos exponemos, pero algo que considero que no se puede falsificar o mentir es cuando tú operas en vivo. ¿Sabes? Cuando tienes 60 personas mirándote y estás operando en vivo. Es algo que creo que esa habilidad no se puede falsificar como tal. Entonces, es verdad que ICT se le critica mucho por eso, porque opera en demo o demás, pero es verdad que si lo ves operar en vivo, leyendo los gráficos en vivo, te quedas impresionado la precisión que tiene. Entonces en ese momento fue cuando a mí lo que me impresionó, cómo leía los gráficos en vivo y fue cuando me dediqué a aprender todo sobre él. Y entonces en ese momento estabas tradeando chartismo, descubres ICT y empiezas a tradear igual que ICT. Eso es. Y actualmente tradeas igual que ICT, ¿no? Sí, bueno, básicamente ICT como tal tiene muchas estrategias, ¿En muchos cuál te centras conceptos, más? eso es. Entonces yo me empecé a centrar en los modelos de compra y venta, porque es como que empecé a entender por qué el precio hacía X. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funcionan así rápido? Sí, básicamente los modelos de compra y venta es un modelo que tiene 5 fases, ¿vale? Y es verdad que yo considero que mi ventaja, sobre todo, que es lo que digo siempre, está en el gráfico diario. Yo leo muy bien el gráfico diario, ¿vale? Que para mí al final depende de cada trader, alguien te dirá que no necesita un bias como tal para operar en M1 y lo entiendo perfectamente, pero para mí mi estrategia parte del gráfico diario. Si yo tengo claro el gráfico diario, soy muy bueno luego en marcos de temporales más pequeños. Entonces, para mí el modelo de compra y venta empieza en el gráfico diario, siempre y cuando tenga una BSL, un punto de liquidez claro, para que lo entienda la gente, o un Fair Value Gap, ¿vale? Que básicamente es liquidez interna, liquidez externa. Luego, a la hora que bajas a H1, que es solo moverme eso en 3 marcos de tiempo, diario, H1, tener clara la estructura en la que estamos y luego juntar al final el time con las noticias y demás de la semana, juntarlo en M5. ¿Vale? Y ahí siempre buscar liquidez de baja resistencia, una consolidación. Y es verdad que luego para entrar en el modelo de compra y venta pues tenemos el típico RAID, IBOS, QM, SMR, como hay muchas formas de llamarlo. Sí. Pero yo por lo general me enfoco en la primera o segunda leg, ¿vale? Porque el modelo de compra y venta como tal tiene 3 entradas, que es el SMR, que lo opera mucha gente, luego la primera leg y la segunda. Entonces, algo que me llamó mucho la curiosidad a mí fue piramidar, hacer operaciones piramidadas. Entrar en el SMR, luego entrar en el... Ir escalando esas Eso es, sí, posiciones. escalando posiciones. Porque yo vi que había gente operando en vivo y me impresionó demasiado. Entonces, es lo que he perfeccionado ahora mismo. Y por lo general, eso, mis entradas suelen ser, aunque son de una forma muy discrecional, siempre suelen ser iguales. Después iremos al tema de discrecionalidad y después también nos enseñarás al final del podcast, si nos puedes explicar tu estrategia en un minuto, que es algo que hacemos con todos. Pero volviendo un poquito al tema fondeadas,
nos gusta conocer la opinión de todos los traders que pues están fondeados, como es tu caso, has dicho que estás fondeado con $250.000. Entonces, ¿qué opinión tienes acerca de este tipo de empresas? ¿Qué opinión crees que merecen y dónde crees que van a estar en los próximos años? Vale, yo creo que para mí las profits son básicamente una herramienta, ¿vale? Yo sé al final que opero en demo, eso no me importa, como si tradeo con piedras, mientras me paguen cuando llegue el payout. Y considero que es muy buena herramienta porque básicamente la gente que se inicia como tal en el trading no tiene unos ahorros, un capital para tradear, ¿vale? Y lo que no recomiendo, por ejemplo, que al final está muy bien operar con dinero tuyo, pero alguien que empieza, considero que psicológicamente operar dinero que no es suyo, aprender a manejar cuentas de profit, que al final la inversión como tal es mucho Mucho más menor. inferior, eso es. Entonces considero que para empezar fue es muy buena herramienta, porque además te permite escalar muy rápido. Pero es como siempre, al final tienes que tener la habilidad. Si tienes la habilidad, vas a escalar las cuentas de fondeo con una inversión muy pequeña. Porque yo empezaría como empecé yo en su día, con una cuenta pequeña, empiezas con esa cuenta, que al final una cuenta de 10.000 te vale 60 a $90, depende de la profit. Entonces es una inversión que yo considero que se puede dar todo el mundo, siempre y cuando después de haber probado que su estrategia es rentable en demo. ¿Vale? Entonces una vez pasas el challenge, estás operando con 10.000 la cuenta más pequeña, que suelen ser $10.000, y que ya esa cantidad de dinero no las tiene todo el mundo. ¿Vale? Y además a alguien que está empezando tú le das $10.000 y tiene bastantes probabilidades de quemarlo. ¿Vale? Mientras que con una Profin al final lo que pierdes es el dinero del examen, ¿vale? Porque tú no te haces cargo de nada más. Y a partir de ese momento con los payouts, si vas escalando y demás, te posicionas como yo tengo actualmente, que $250.000 para tradear que no son ni tuyos, y que si yo tuviera que hacer la inversión mía no pudiera actualmente. Entonces considero que es muy buena herramienta para la gente que no tiene acceso a ese dinero y para la gente que lo tiene también, la verdad. ¿Y crees que van a durar mucho tiempo? Sí, pero no de la forma en la que está actualmente, porque es verdad que está yendo muchos problemas con este MetaTrader y demás. Entonces, tú, que por lo que nos estás dando a entender, eres una persona que te quieres dedicar full time trading en un futuro, ¿cuáles son tus objetivos en un futuro? Es decir, ¿quieres pivotar a montar tu propia cuenta personal o hacia dónde quieres pivotar tu trading? Porque imagino que con cuentas fondeadas tu objetivo es eso, lo que estás diciendo, utilizarlo como una herramienta para poder capitalizarte. Eso es, al final mi idea siempre era conseguir payouts, ¿vale? Porque también soy una persona como tal muy sencilla. Es verdad que veo bien lo que comentasteis una vez de que con los payouts dedicar cierto porcentaje para comprarte algo, tal como que veas que tu trabajo merece la pena. Pero es verdad que desde que empecé como tal, como sabía que mi objetivo como tal es conseguir montar mi propia cuenta personal con bastante tamaño, es verdad que todos los payouts como tal los he ido ahorrando. Yo soy una persona que gasta muy poco, no le gusta darse lujos innecesarios. Solo, la verdad es que con tradear, viajar y demás me vale. Entonces, desde que empecé a sacar payouts, lo que he ido es construyendo mi propia fondeada, ¿vale? Y a partir de ese momento, que al final es lo que voy a seguir haciendo todo este tiempo, es también veo buena opción Darwines también. Al final es verdad que no te da mucho menos porcentaje como tal a lo que estamos acostumbrados, porque al final con las profits estamos muy mal acostumbrados. Pero vas construyendo tu track record que al final, a largo plazo, va a llamar mucho la puerta a nuevas inversiones y demás. Pero que al final lo importante para mí, que es lo que digo siempre, es tener la habilidad. ¿Vale? Si tú tienes la habilidad Me gusta mucho en eso. este dinero vas a ganar. Yo siempre lo digo, soy súper pesado con eso, pero de verdad creo que el foco, si de verdad quieres el día de mañana ser trader, el foco tiene que estar en construir la habilidad y el resultado simplemente es una consecuencia. Y bueno, pasando un poquito más al tema psicología, quiero retomar algo que has dicho antes, que has dicho que eres una persona más discrecional. Entonces yo quiero saber si el ser discrecional, ser pues más discrecional en tu trading, te afecta psicológicamente pues estar peor, quizás reñir con algún amigo, tener un peor día, no haber cumplido bien la rutina. ¿Cómo llevas eso? Claro, yo al final cuando empecé a operar, es verdad que cuando operas de una forma mecánica creo que es mucho más fácil llevar bien la cabeza, ¿vale? Pero porque tienes clara tu estrategia, tienes claro lo que se va a dar, Unos checks y ya entonces está. tienes que marcar unos checks y entrar, ¿vale? Pero cuando operas de una manera discrecional es verdad que depende un poco de cómo leas tú el precio,
¿vale? Entonces tienes que tener mucha confianza en ti mismo, ¿vale? Por eso cuando alguien opera de una manera discrecional y se siente sesgado por otro trader, está muerto, porque al final siempre va a estar cambiando de idea, nunca va a tener confianza a la hora de ejecutar, ¿vale? Entonces yo lo que más he trabajado todo este tiempo es tener confianza en mí, ¿vale? Si tengo confianza en mí, luego tener buenos hábitos y demás, que eso ahora lo hablaremos, pero si tengo confianza en mí y que todo lo de fuera esté bien, básicamente porque es verdad que si eres una persona como yo que le afecta mucho tener problemas con amigos o con la familia, pues luego se nota a la hora de tradear. Claro, a ver, al final tenemos que partir desde la base de que todos somos humanos y de que no se puede estar bien siempre, es decir, hay días en los que vas a estar peor. Entonces, esos días que estás peor, tú te lo notas y tomas los mismos trades, te afecta, intentas alejarte a lo mejor esos días de los gráficos y tomártelo libre. ¿Cómo lo Sí, es verdad que gestionas? antes me afectaba mucho más, pero ahora actualmente lo llevo bastante bien, más que nada porque eso, como me he dedicado a construir un círculo de amistad que no me suponga, porque antes es verdad que me afectaba mucho estar mal con alguna persona, sobre todo en el trading yo me lo notaba, porque tenías la cabeza, estabas mirando gráficos pero no tenías la cabeza en lo que tenías que estar. Entonces como actualmente tengo un círculo muy pequeño que no me da como tal ningún problema y tengo la cabeza siempre en los gráficos, y luego con mi familia igual. Es verdad que cuando pierdo como tal, siempre con lo que más le he pagado es con mi madre, al final porque es la que está en casa, pero actualmente lo llevo ya bastante bien. Más que nada porque he trabajado mucho en eso. Al final ya mi madre le explica un poco y lo entiende, ¿sabes? Que como tal, cuando sabe que pierde porque perdió dinero, entonces ya lo lleva bastante bien, ya se ha acostumbrado. Claro, y el ser más discrecional, aparte de afectarte tu estado de ánimo, como estamos diciendo, también te afecta mucho más el tema, por ejemplo, de tener una racha de pérdidas. Es decir, cuando tú tienes una racha de pérdidas y estás cumpliendo un plan de forma mecánica, al fin y al cabo es mucho más fácil salir de esa racha porque simplemente tienes que seguir confiando en lo que es la estrategia y seguir cumpliendo tus checks. Pero claro, en el momento de que tú tradeas de una forma más discrecional y tienes 4, 5, 6 stop loss seguidos, no sé si se ha dado el caso, pero tienes una racha de pérdidas un poquito más pronunciada, quizás empiezas a perder la confianza en ti mismo y al fin y al cabo eso te puede afectar mucho más, ¿no crees? Sí, sí, 100%. O sea, cuando entro en una, aunque actualmente llevo bastante, pero si entras en una racha de pérdidas, yo me acuerdo que creo que tuve una vez 7 stop loss seguidos. Al final tu confianza baja, es lo más normal, ¿vale? Pero es verdad que al final por eso muchas veces eso te lo va dando la experiencia. Veo es que al final en el trading mucha gente se cree como tal que en un año ya va a ser rentable o tiene falsas expectativas sobre esto. Cuando es una carrera, al final yo siempre pienso en el largo plazo, ¿vale? Entonces, eso te tiras estudiando, como yo me tiré estudiando 4 años una carrera, que si luego haces tu máster y demás, y no te supone un problema de si crees que estás haciendo lo correcto. Mientras que en el trading, cuando llevas un año o dos y sobre todo estás operando de manera discrecional, te entran muchas dudas de si vale para esto, ¿sabes? Porque encima, por lo general, pues siempre vas a ver en redes gente solo ganando dinero. Entonces a ti siempre te entran las dudas de si tú de verdad vales para esto. Mientras que solo llevas, porque lo noto mucho, por ejemplo, en mi club, mientras que solo llevas a lo mejor un año, ¿vale? Y entonces es verdad que al final creo que los traders como tal buenos se construyen en esas rachas perdedoras. Cuando estás en drawdown, como tal, es cuando se construye un trader de verdad, ¿vale? Porque siempre vas a dudar de ti. Pero bueno, básicamente al final es tener confianza, confianza en cómo lees el precio, ¿vale? Porque para mí considero que es bastante mejor entender eso. Y confiar en el largo plazo, Me ¿vale? Al ha, final, rachas perdedoras vas a tener siempre. me ha gustado mucho lo que comentas de la confianza en tu trading. Al ser discrecional la necesitas, pero también veo un problema las rachas ganadoras. Es decir, llevas 5 TPs seguidos, tu ego puede aumentar, tu confianza puede aumentar, te puedes sobreexponer al mercado. ¿Y cómo gestionas esas situaciones? ¿Sigues operando igual? ¿Baja riesgo? ¿Qué haces en...? Claro, yo al final es verdad que todos los que más o menos tenemos una comunidad sabemos que eso al final también estás expuesto muchas veces a que te vean los del club. Por lo tanto, es verdad que yo pensaba, era una cosa que tenía bastante miedo, ¿vale? Porque eso, exponerme. Pero es verdad que a largo plazo exponerte te da mucha más confianza y mucha más seguridad, ¿vale? Porque no puedes hacer tonterías, ¿vale? Al final mucha gente te está viendo, entonces tienes que tener la cabeza mucho más... Quizás más presión también. Eso es, sí, pero bueno, la presión para mí es un privilegio. Claro, es decir, estás utilizando esa presión a tu Claro, al favor. final alguien que tiene presión es porque está haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Al final, cuando yo no tenía presión era cuando iba al banco y estaba haciendo las prácticas o cuando
estudiaba, ¿vale? Al final entonces, como la presión para mí, es verdad que me daba mucho miedo, pero luego me di cuenta que al final tenía presión porque estaba en un buen punto, ¿sabes? Que nunca había creído que iba a estar. Qué buen enfoque. Entonces, en ese momento cuando lo empecé a ver así y demás, y además que cuando opero en vivo con mi club y demás, es verdad que al principio me daba esa, sabes que están viendo lo que estoy haciendo, pero eso, si lo empiezas a enfocar de tener confianza, seguridad, de que no puedes hacer tonterías, al final te lo piensas 2 veces. Entonces, si lo empiezas a enfocar de esa manera, muchas veces mejor. Vale, porque es verdad que yo, por ejemplo, cuando empecé, eso me daba miedo como tal, pasar operaciones o compartirlas por el chat de la colmena, digo, a ver si me voy a equivocar. Sí, ¿Sabes? Mientras que cuando lo haces, al final te expones y empiezas, te lo piensas 2 veces antes de pasarlo. Dices, es muy buena operación, dice que si falla me da igual porque es muy buena operación. te ayuda ¿Sabes? bastante a ti Claro, como persona. mientras que la persona que está sin decir nada, tal, al final es la persona que luego mete mucho más trace, que entra en un círculo muy malo. Por tanto, considero que la gente que se expone y tal a dar su opinión y demás a largo plazo le va a ir mucho mejor. Ujú. Y comentabas antes que a ti no te afectaba el hecho, pues a lo mejor de tener esas rachas de pérdidas, porque ya tenías esa confianza en ti mismo. Pero hasta que has conseguido construir esa confianza en base a ti para ser un trader discrecional, habrás cometido muchos errores. No sé si tienes alguno que quieras nombrar, algún error más pronunciado. Yo, a ver, es verdad que con la primera cuenta que empecé, con la cuenta fundada, es verdad que lo que me pasaba es que iba muy bajo de riesgo, ¿vale? Porque tenía bastante miedo, no tenía mucha seguridad en mí sobre todo, ¿vale? Pero eso más que nada porque si no tienes seguridad en ti, luego a la hora de meter operaciones de manera discrecional, dudas mucho. Entonces yo me acuerdo que iba con riesgo bajísimo y me tiré pasando a lo mejor un challenge 6 meses, ¿vale? Que considero que es un poco pérdida de tiempo, la verdad, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Actualmente que si te tiras pasando 6 meses un challenge y de repente la pro final a las 2 semanas se va a la mierda, has perdido el tiempo. Entonces, una vez trabajes, sobre todo eso, tener confianza en ti, ya luego iría bastante más cargado a los exámenes. Y en las rachas ganadoras y las rachas perdedoras, al final es que esto es el trading. Y tienes un error que digas, este error a mí me ha marcado mucho, por ejemplo, en el caso de Adri comentamos en un podcast que era la avaricia, en mi caso ha sido el miedo. No sé si tú has sufrido alguna de estas dos. Sí, yo mi mayor error era los break-even, pero era sobre todo por eso. Break-even. Sí, que colocaba muy pronto los break-even. Pero eso, era porque tenía miedo. ¿Y cómo lo solucionaste? En ese momento, al final, cuando comía los break-even, siempre intentaba entender, ¿vale? Porque yo al final considero que los fines de semana es lo que marca un poco la diferencia de quién lo logra y quién no, ¿vale? Porque al final los fines de semana era cuando trabajaba, me dedicaba, como los mercados estaban cerrados, me dedicaba siempre a trabajar sobre los errores que cometía en esa semana. Entonces, eso, empecé a trabajar los break-even y me di cuenta que era por miedo, más que no por arriesgar mucho, porque era una persona que arriesgaba muy poco, pero sí me daba miedo a perder, ¿vale? Entonces tenía mucho miedo a perder una operación, que considero que la mayor virtud de un trader es saber perder. Si tú sabes perder y sabes aceptar que a veces tienes que equivocarte, tienes mucha ventaja sobre los demás. Entonces, en ese momento, cuando me di cuenta que tenía no colocar el break-even como tal cuando la operación se pusiera en profit, sino en una nueva invalidación, ¿vale? Es lo que me dediqué a trabajar sobre todo, ¿vale? Porque es verdad que ya mi estrategia la tenía muy clara, pero me daba muchas veces miedo perder. Entonces empecé en vez de colocar el break-even cuando la operación estuviera un poco de profit, que yo lo metía ya directamente, a colocarlo en las invalidaciones. Con una lógica Eso es, detrás. con una lógica detrás. Qué bueno. Y bueno, vamos a pasar un poquito al tema de los hábitos, porque bueno, yo personalmente sé lo que es que nadie te esté vigilando, y Adri pues ahora también, y considero que es muy importante mantener una buena rutina, ya que bueno, obviamente pues si tienes tu trabajo, si tienes que ir a la universidad o tienes esa obligación, considero que en cierto modo puede ser como más fácil llevar todo cara adelante que si realmente no tienes ninguna obligación, como has dicho tú en tu caso, tus padres ni entienden lo que haces y estás un poquito, confían en ti sin saber lo que haces, ¿no? Simplemente pues te ven que estás ahí en el ordenador y más. Entonces, que nadie te esté vigilando, que tú mañana puedes levantarte a las 12 de la mañana y nadie te va a decir nada, eso quieras que no tienes que tener como mucha fuerza de voluntad para decir. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día? ¿Cómo es un día en la vida de ellos? A ver, para mí lo que marca un poco la diferencia de una persona a otra es lo que hace cuando nadie le mira. Lo que hace esa persona cuando nadie le mira. Entonces es verdad que yo desde pequeño siempre me he acostumbrado
a mantener buenos hábitos. Siempre he hecho mucho deporte y demás. Y lo que me marcó un poco la diferencia con los hábitos fue cuando empecé en el gimnasio, ¿vale? Porque todo el mundo que haya estado en el gimnasio ya haya hecho un volumen, una definición, ¿vale? De que tengas que cumplir con ciertas comidas, pesarlas, ¿vale? Cumplir con lo que te dice tu preparador, ¿vale? Hacer revisiones y no fallar en el gimnasio día a día. Fue lo que me dio un poco la disciplina que ahora tengo, ¿vale? Entonces en ese momento, porque yo empecé en el gimnasio bastante pronto, con 16 años, ¿vale? Y ya en ese momento renunciar a ciertos planes, ciertas fiestas que con esas edades suele ser un poco raro, ¿sabes? Que alguien diga que no va a una fiesta porque al día siguiente tiene que entrenar o que está en déficit y tiene que cumplir con ciertas comidas. Entonces fue lo que me dio ya un poco el cambio, ¿sabes? Sobre todo con 16 años ya destacaba un poco sobre el resto. O sea, era un poco distinto como tal, era raro, ¿vale? Entonces en ese momento ya me dio los hábitos que luego cuando los extrapolé al trading no me costó nada. Al final me levantaba, nunca me ha gustado levantarme tarde y demás, porque como tal, siempre mi padre es albañil, entonces en mi casa siempre nos hemos acostumbrado a que ellos se levantaran pronto. Entonces es verdad que desde pequeño, cuando yo llegaba de fiesta a las 6 de la mañana y mi padre se iba a trabajar a las 7 de la mañana, era un poco, me daba hasta vergüenza, ¿sabes? Mi padre se está yendo a trabajar y yo estoy llegando ahora borracho de fiesta. Entonces en ese momento fue cuando tocó un poco fondo, ¿sabes? Que fue cuando empecé con el trading. Y a partir de ese momento fue cuando ya empecé a implementar ciertos hábitos, levantarme pronto. Ya ahora, al final, me dedico últimamente, mi día a día me levanto a las 6:30, ¿vale? Es verdad que no me doy una ducha con agua fría ni nada por el estilo. ¿Pero las has probado o es simplemente...? Sí, la probé cuando te vi a ti, pero no, eso no va conmigo. A ver, bueno, al final, antes lo hablábamos en otro podcast que hemos grabado, la ducha fría muchas veces se pintan como, no, es que necesitas ducharte con agua fría para ser rentable en el trading, por ejemplo, ya que estamos hablando de trading, pero no tiene nada que ver, es decir, al fin y al cabo la ducha fría es una forma de sentir incomodidad y de enfrentarte a una situación incómoda que pues a lo largo del día, sobre todo si tienes una jornada en el que tienes que tomar algún trade y ese trade se va a stop loss, pues vas a sufrir esa incomodidad. Entonces, si tú previamente te has enfrentado a una situación incómoda de forma voluntaria, pues después vas a llevar mejor esa incomodidad que en este caso es involuntaria. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, básicamente mi día a día se resume en levantarme a las 6:30. Lo que sí hago es darme un paseo, ¿vale? Para activarme, porque es verdad que antes me levantaba y me sentaba directamente en los gráficos. Y es verdad que estaba todavía un poco dormido. Y para tomar decisiones al final importantes, que cuando entras en un trade es una decisión, te está jugando el dinero. Y entonces me levanto a 6:30, me doy un paseo, me activo un poco, me tomo un café tranquilamente en mi terraza, tal, con el fresco para activarme y sin exponerme nada al móvil y demás, yo tengo todo en modo avión, ¿vale? Porque antes eso cometía el error de levantarme y lo primero que miras Instagram, WhatsApp, tal, las redes sociales. Entonces actualmente me levanto, me tomo el café, tal, y doy los buenos días en mi club. Entonces básicamente leo un poco las noticias importantes del día, tal, me pongo al día con el club, con Twitter, y a partir de ahí ya empiezo la sesión de London. Y la sesión de London de 8 a 11, tal. Que es verdad que yo no empiezo a operar hasta las 9, pero ya de 8 a 9 estoy como un poco de calentamiento, ¿vale? Leyendo los gráficos, tal, ver qué está haciendo y demás. Y de 11 a 1 ya, de 11 a 1, que es entre killzones que solemos tener, desayuno, leo un poco, me veo algún vídeo si tengo que verme tanto de podcast, desarrollo personal, ICT. Y a la 1 empiezo otra vez la sesión de Nueva York. Y es verdad que la sesión de Nueva York por lo general suelo hacer directos tal en mi club o básicamente opero en Nueva York hasta las 4:30 y a partir de ahí es cuando corto. Ya ahí corto los gráficos y me subo al gimnasio, tal como, y luego ya cuando llego del gimnasio otra vez me pongo a grabar algún vídeo, revisar los errores que he podido cometer ese día, tal o demás, y ceno, leo y listo. Ese es mi día a día actualmente. El gimnasio para ti, por lo que comentas, ha tenido Sí, gran ha sido un importancia. impacto muy fuerte. Yo era un chico bastante delgadito, he pesado 50 kilos y ahora peso 85. Quizás Todo el día. también puede ser el hecho de verte bien a ti mismo, es decir, físicamente, también te puede ayudar a tener esa confianza que necesitas cuando eres un trader más discrecional. Claro, al final es sobre todo, tanto físico como mental, es construir seguridad y confianza en ti. ¿Sabes? Entonces es verdad que el gimnasio fue una parte buena para mí porque es verdad que con esa época, cuando tenía 16 años y estaba muy delgadito, yo jugaba al balonmano, entonces
fue un poco porque lo dejé, porque estaba muy delgado. Entonces a partir de ahí fue cuando empecé a construir un poco más de confianza y sobre todo sentirme bien conmigo mismo, con el físico y luego también al final la parte mental, que es muy importante. Totalmente. ¿Y qué consejo le darías al Josh de hace 2 años, el Josh que tomó esa decisión de rechazar un trabajo para dedicarse a lo que realmente le gusta? Una persona que nos esté escuchando actualmente y que quizás pueda estar en una situación similar, porque nos escucha mucha gente pues, que quizás está terminando sus estudios, quiere empezar en el trading, quizás no está teniendo esos resultados. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Al final primero se tiene que preguntar si de verdad quiere eso, ¿vale? Porque al final mucha gente sabe por qué lo quieres, ¿vale? Porque al final si es solo por dinero, seguramente abandones antes de tiempo, ¿vale? Porque al final lo que veo mucho, que al final yo también estoy por dinero, tampoco vamos a ser ignorantes, pero para tener éxito como tal en el trading, te tienen que gustar los gráficos, tienes que tener esa pasión como tal que para mí es lo que marca un poco la diferencia, ¿vale? Porque si no al final cuando vengan épocas difíciles va a ser el primero que lo dejes. Entonces, si de verdad cuando te preguntes eso, quieres y estás dispuesto a dedicar, al final no piensas solo en el corto plazo, porque como tal, depende del trade, puedes tirarte 1 año, 2, 3 o 4, ¿vale? Sin conseguir ser rentable. Entonces, si de verdad lo quieres, yo iría a fuego con eso, no tendría... Es verdad que al final, no me gusta decirlo muchas veces, pero si no tienes un plan B, no te queda otra. Bueno, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo también terminé mis estudios, es una historia bastante parecida a la tuya, pero creo que el haber terminado los estudios, como es tu caso, que ya habías hecho las prácticas, sí es cierto que rechaces ese curro y a lo mejor no te vuelve esa oportunidad, pero tienes ese plan B que comentas, tienes ese plan B de, coño, es que si realmente esto me sale mal, yo tengo mis estudios y puedo buscar trabajo. Pero hay muchos jóvenes que hoy en día también desde redes sociales se lanza el mensaje de, no, es que la universidad es una mierda, tienes que dejarla, dedícate a lo que te gusta, y yo creo que ese mensaje también en muchas ocasiones es erróneo y hay que ir un poco con pies de plomo y decir, coño, dedícale tiempo al trading, obviamente pues quizás tienes que sacrificar otras cosas, como decías tú, cerrar un poquito más el círculo, intentar salir menos, dedicar más horas a eso, pero construye el plan B porque eso es muy, muy importante. Y bueno, ya que hablo de redes sociales, tú aparte del trading, te dio por empezar en redes sociales, actualmente has llegado hace nada a los 10.000 seguidores en Twitter, que bueno, ya es una cifra bastante buena. ¿Y qué es lo que te hizo empezar? Aparte de, como has comentado al principio, que tu referente era Adri, ¿con qué motivación empezaste en redes sociales? Claro, al final es verdad que empezó un poco por la esta de... Yo siempre utilicé las redes, al final yo tenía Twitter desde hace bastante tiempo, pero solo para leer a la gente, o sea, para informarme y demás. Pero es verdad que empecé a subir cosas con la coña tal, de subir como un diario de mis cosas tal, para mirarlo en un futuro y decir, joder, cómo he mejorado. Y empecé eso, empecé a subir cosas, a la gente le empezaba a gustar y demás, ya cuando al final en ese momento ya me había formado, ya llevaba bastante tiempo estudiando. Y eso básicamente fue una rueda que fue girando. Y actualmente, pues es verdad que no, como tal, no me gusta mucho eso, Instagram, no me expongo, tengo YouTube, pero tampoco me he expuesto mucho, porque no, como tal, las redes no es algo que me llame mucho la atención. O sea, me llamó Twitter básicamente porque veía como que en esa red social, eso, la gente la dedicaba para... Sí, yo creo que es un poquito más... Tampoco voy a decir seria porque hay de todo, Pero lo que pero... hay es donde más información hay. Exacto. No se vende tanto el trading con ese lifestyle detrás y demás. No es TikTok ni esas Sí. cosas. Entonces, en ese momento, eso es verdad que al final yo tenía un referente en ese momento que era Adri y yo me fijaba en lo que hacía él. Entonces digo, si él hace esto, yo tengo que hacerlo también. Si tuvieras que volver a empezar, ¿cómo lo harías? ¿Crees que podrías ahorrarte parte del camino? Sí, a ver, para mí lo que marca un poco la diferencia a la hora de empezar es, al final al principio es muy difícil filtrar quién es bueno, ¿vale? Porque todos cuando empiezas no tienen ni idea de nada, entonces todo te suena bien. Pero entonces marcar, para empezar, marcarte ese referente con el que empiezas es un poco lo que marca la diferencia, ¿vale? Sobre todo, porque eso, al final encontrar a alguien con el que formarte, ¿vale? Porque no tienes, no vas a inventar tú nada nuevo, ¿vale? Al final ya está todo inventado. Entonces si encuentras a alguien que de verdad es bueno y que su estrategia le funciona, si te formas con esa persona, ¿vale? Al final está en una posición en la que tú quieres estar, ¿vale? Entonces si te formas de verdad en esa persona que has visto que filtrando información es buena, te tienes que olvidar un poco del resto, ¿vale? Porque si empiezas a estudiar información de todos,
tu cabeza se va a hacer un lío, vas a mezclar conceptos, ¿vale? Vas a divagar mucho, vas a cometer muchos errores. Entonces, si de verdad te formas con esa persona, ¿vale? No digo solo un par de meses, ¿vale? Al final, años, ¿vale? Al final esto no lo vas a aprender en un par de semanas, ¿vale? Entonces, si eso, encontrar a alguien para formarte y a partir de ese momento dedicar muchas horas tú también a ver que de verdad eso funciona. En tu caso, tu referente fue Adri, como comentaste al principio. Y bueno, comentabas el hecho de filtrar muy bien de quién adquiere esa información, pero creo que, bueno, creo que también lo has comentado, que al principio es muy difícil filtrar, porque claro, tú empiezas a ver diferentes opiniones, empiezas a ver un montón de gente que crea contenido y no sabes si lo que estás viendo está bien o mal, más que nada porque no tienes ese conocimiento. Entonces, ¿qué consejo quizás le das tú a esa persona más principiante para poder filtrar un poquito más esa información, ahora que ya pues tienes un recorrido detrás y obviamente estoy seguro de que tú ves cualquier cosa ahora mismo en redes y sabes filtrar esa información? Eso es, al final, una vez ya te manejas en este sector, es muy fácil ver quién de verdad es bueno o no. Vale, y es lo que he comentado al principio del podcast. Para mí, lo que no se puede falsificar y demás, si intentas aprender de alguien, es verle operar en vivo. ¿Vale? Es coger una gráfica, ¿vale? Y verle operar en vivo, meter trace en vivo, fallar en vivo también, porque esa persona al final se va a equivocar. ¿Vale? No tienes que no te vendan al final que para formarte con alguien esa persona tiene un 100% de win rate, porque es prácticamente imposible. ¿Vale? Pero sí que al final que tenga una estrategia que a largo plazo sea ganadora. Eso es lo que, o sea, ¿qué te hizo a ti fijarte en Adri? Yo le veía eso al final básicamente, que él operaba de más, veía que lo que operaba funcionaba, ¿vale? Yo al principio también cuando empiezas le copiaba muchos trades y demás, que te pasa entonces cuando empiezas, que no lo recomiendo al final, es verdad que al final todos cuando empezamos copiamos los trades de otra persona, pero luego tienes que enfocarte tú en meter tus trades, ¿vale? Porque se lleva mucho eso de que copias a alguien y si va bien todo guay, pero si va mal empiezas a culpar al otro cuando básicamente la culpa es tuya, ¿vale? Al final, cuando empiezas a darte cuenta de que los errores son por culpa tuya en vez de culpar a otros, es cuando de verdad progresas. Entonces, en ese momento yo, de verdad que entré en la colmena, me fijé en él y demás, le veía operar cómo operaba los gráficos. En ese momento él me gustó y a partir de ahí ya aprendí de él. Luego es verdad que me enfoqué mucho en el aspecto inglés, en el sector inglés, porque es donde básicamente también aprendí bastante, sobre todo de MXM, que es lo que opero. Y eso, últimamente solo me formé con él y demás, y a partir de ahí ya solo escalando. Bueno, pues Adri, Qué guay, pues tío. Un de orgullo verdad, para mí, eres un caso de éxito. siéntete orgulloso del trader que se ha formado en la colmena Totalmente, tío. y pedazo de podcast lo vamos a dejar por aquí, pero primero vamos a ir con las preguntas rápidas. Así que nada, voy a empezar yo. ¿Crees que tu forma de operar es la mejor? Sí, ¿Dónde te ves dentro de 5 años? pues espero que cada año viviendo en un sitio, porque algo que, por lo que empecé en el trading, fue básicamente por eso, para estar viviendo donde me apeteciera, estar con quien me apeteciera. Así que eso, ¿Cuánto tardaste en ser rentable? un año y medio, más o menos. ¿Cuánto has ganado este último año? 40 a 50 acá aproximadamente. Y por último, pregunta que le hacemos a todos los traders. ¿Puedes explicar tu estrategia en un minuto? Sí, vamos. Vamos a ello. Esta es mi estrategia para operar en un minuto. Si os dais cuenta, como lo he comentado antes, gráfico diario claro, tenemos este doll. En esta vela tomamos liquidez de este high, por lo tanto el siguiente objetivo es este. Bajamos a H1, esperamos una kill zone. Vale, aquí, si os dais cuenta, son las 6. Esperamos a la kill zone de London. Vale, en este caso, si os dais cuenta, son las 9 de la mañana. Vale, la kill zone de London. Tenemos una toma de liquidez en H1. Vale, tenemos alineado el gráfico también. Ahora bajamos a M5 y encontramos el modelo de venta. Vale, tenemos el gráfico diario claro, H1. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar una entrada en M5. Vale, aquí tenemos el típico SML, toma liquidez, el boss, ¿vale? Cuando nos anula este low. Primera entrada sería en el breaker, ¿vale? Que tenemos aquí, que la pillaría. Este es el SML clásico. Por lo tanto, la siguiente la buscaría en el order block. ¿Vale? Este order block que tenemos aquí,
¿vale? Que encima es el que anula el siguiente low. Buscaría aquí una posición corta. Este es un largo. ¿Vale? Stop loss por encima del breaker. Y buscando la SSL, ¿vale? Luego es verdad que podemos ir gestionando la operación, pero para que entendáis la narrativa. Gráfico diario, H1 y M5. ITP. ¡Let's go! Y nada, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y esperamos poder volver a tenerte por aquí. Nos vemos, tío, gracias.